Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre en la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columna fiel y apoyo de la verdad. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columna fiel y apoyo de la verdad. Siempre en nuestra boca se oye un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena yo fui en el desierto. Un grano de arena antes era yo, mas hoy soy formado de un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu
de Dios. Dios habló a Samuel: necesito un nuevo rey y ya tengo elegido. Ve a la casa de Isaí, allá te voy a decir cuál va a ser ungido. No mires la apariencia, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. Y aún no fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, también serás ungido. ¿Son todos estos tus hijos? Así pregunta el profeta. Aún me falta el más pequeño, que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, mientras Él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Allí va llegando David, Samuel se levanta a ungir, con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Gloria a Dios.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva. Me congrego en la iglesia de la 34 de Benecer, el cual pastorea nuestro hermano Waldo Tona. Y estoy aquí para testificar cómo se me encendió la luz. A la edad de 13 años, bueno, fui criada en un hogar cristiano y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, uno va creciendo y se va apartando de las cosas de Dios. Pero aún así, estando en mi niñez, siempre estaba pendiente de las cosas de Dios, pues. Siempre me llamaban la atención las cosas del Señor y siempre lo tenía presente. Hubo un tiempo entonces cuando tenía 13 años, cuando se hacían las reuniones internacionales aquí en Barquisimeto, hubo una reunión internacional donde vinieron muchos pastores de varios países suramericanos, donde fue llevado el evangelio del mensaje, pues que el hermano Galdona recorrió varios países. Entonces, en esa ocasión hubo esa visita de esos hermanos y soy de Puerto La Cruz y los hermanos fueron a visitar allá también. Y en ese tiempo fue un día de las madres, llegaron los hermanos, hicieron la invitación, había muchos jóvenes en la iglesia y en esa ocasión el Señor tocó mi corazón y los hermanos en la predicación, bueno, dijeron que el mejor regalo que usted podría darle a su madre es entregarse al Señor para servirle. Fue esa oportunidad la cual aproveché y me entregué al Señor Jesucristo desde los 13 años y desde allí aún estoy sirviéndole al Señor. Claro, en el camino, a pasar de los años, uno a veces se desvía un poco, pero siempre teniendo presente al Señor. A veces cuando me descarriaba un poco, el Señor siempre estaba como al pendiente de mí, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me desviaba un poco, me daba cosas así, tenía pesadillas, pues. Tenía sueños que me causaban pesadillas. Y yo en ese momento, cuando tenía esas pesadillas, yo decía, no, es que me estoy desviando. Entonces me reconciliaba, volví, estaba como un sube y baja, ¿verdad? Pero ya al transcurrir más los años fui tomando más responsabilidad en el servicio al Señor y de allí en adelante empecé a ver la gloria del Señor. O sea que Él estaba con nosotros, pues, y siempre estaba al pendiente de nosotros y yo, o sea, le servía al Señor y siempre, en cualquier cosita que yo le fallaba, venía el Señor ahí y me redarguía. Ahí yo sentía el llamado del Señor, pues. Y bueno, empezaba a caminar derecho. Ya pues a la mayoría de edad, ahí estuve más firme con el Señor. Ya no había cosas bobas que me desviaran. Y bueno, empecé a caminar firme por la gracia del Señor. Y de allí en adelante he visto sus maravillas. He visto la gloria del Señor en mi vida, en el trayecto de los años. He visto su mano poderosa guiándome. He visto su sanidad sanándome. He visto milagros y maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y allí nos mantenemos pues firmes, gozándonos siempre en el Señor, porque Dios es un Dios real.
Él obra de una manera sobrenatural en cosas imposibles. En todas esas cosas yo he visto la mano del Señor. Y uno no puede, o sea, como decía el hermano Galdón en un tiempo, que si una vez se quería ir para el mundo lo vomitaría a uno. Entonces yo he visto eso, que uno a veces se desvía, pero el Señor está allí siempre presente para ayudarnos y que tomemos el paso. Entonces, bueno, he visto eso y le doy la gloria al Señor que hasta ahorita el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha guardado el Señor y invito pues a todo aquel que se entrega a Él y cuando el enemigo quiera venir a desviarlo, siempre tenerlo presente, que Él siempre está pendiente de nosotros y nos ayuda a tomar el paso para guardar su palabra y guardamos su palabra pues y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios es un Dios real, Él es veraz. Y Él dice, bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he visto las cosas grandes y ocultas a través de los años y las seguimos viendo. Y cada día nos damos más cuenta que Dios está con nosotros. Como prometió Él en su palabra, que Él estaría, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros y en nosotros. Y eso es una realidad en mi vida porque lo he experimentado. Entonces, bueno, que Dios les bendiga, les ayude y se mantengan firmes en su camino para seguir adelante. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Preparados para Gobernar, parte 4. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchándose este servicio de esta predicación en esta hora de la tarde ya, llevando en este día su palabra, esa palabra que edifica, esa palabra que llena, esa palabra que cambia, esa palabra que exhorta y transforma el alma del ser humano, porque es la única que puede hacer transformar la vida de un hombre que está sumergido en el pecado, que está allí haciendo el mal, lo equivocado, pero al llegar esa palabra, ese sol de justicia, el cual es Jesucristo, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, llegando a la vida del creyente o de la vida que está allí sumergida en el mundo, es lo que va a hacer el cambio en la vida. Por lo tanto, el evangelio que se está predicando en el mundo, llevando esa palabra, llevando a cabo el mensaje de la hora, llevando a cabo esas señales que dijo Dios que tenía que llevar cada mensajero a las diferentes partes de este mundo, para que el hombre y la mujer sean llevados al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Por eso el evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para que usted comprenda y entienda que hay un Dios todopoderoso que salva, transforma el alma del hombre. Por eso, amado hermano, nuevamente le damos gracias a ese Dios bondadoso, ese Dios misericordioso, que por gracia y amor nos ha llamado a llevar un mensaje, a llevar una palabra a aquellas vidas que están allí en necesidad, que están allí sumergidas en el pecado. Porque acuérdese que Dios usa el instrumento, es el hombre, es el mensajero, los labios de Dios. Hoy en día es la iglesia del Dios viviente. Esa iglesia que se ha comprometido con Dios, que ha llevado a cabo todos los requisitos que Dios ha requerido y ha puesto entonces la palabra oportuna y sabia en los labios de el predicador, para así poder entonces llevar al hombre el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, no podemos tomar en poco las palabras que Dios sale de la boca de cualquier persona. Tenemos que discernir si son de Dios o son del enemigo. Sabemos que en el mundo hay mucha confusión en el día de hoy, porque hay muchas voces en el mundo, pero hay una sola voz que lo va a guiar a toda verdad. Y para eso necesita usted el don de discernimiento
que es muy importante que esté en la vida del ser humano. Dios dice que Él dio dones, dotó al hombre de dones, que dice allá en Salmo 68, Él subiendo lo alto dio dones a los hombres. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Dio allí los dones, ¿para qué? Para que Él entonces fuera y entendieran alguna de las cosas cuando Dios no se les ha revelado todavía, pero con el don puede discernir. Y si hay una verdad y hay una mentira, porque al hombre Dios lo hizo tan perfecto que le hizo una conciencia y Él sabe lo que es bueno y lo que es malo automáticamente. Por lo tanto, ese don de discernimiento tiene que estar operando en el hombre en el día de hoy, en el hombre de Dios y la mujer de Dios, que se ha desarrollado para que pueda comprender lo bueno y lo malo, para saber diferenciarlo y saber qué va a seguir. Por eso la confusión en el mundo en el día de hoy, amado hermano, tenemos entonces que obtener ese don de discernimiento. Pero Dios lo da a través de ¿qué? De aquel que lo requiere, de aquel que lo busca, de aquel que desee aprender. Si usted no quiere aprender a leer o a obtener una profesión, entonces no estudie. Entonces va a quedar entonces ¿qué? Ignorante, va a quedar analfabeto porque no quiere aprender, pero allí están los hombres capacitados, las instituciones capacitadas para enseñarlo. Y así es Dios con el ser humano, con el hombre y la mujer que quiere aprender. Dios tiene palabra para él. Así que, amado hermano, le damos en este día bendiciones de parte del Señor Jesucristo para su vida, para que usted entonces pueda oír y tener allí conocimiento de la boca de Dios, que es la voz de Dios hablándole allí a su corazón. Así que le damos entonces la bienvenida en esta hora, amado hermano, a través de esta red de internet, que usted allí en su receptor, nosotros aquí en estas cámaras, llevando ese mensaje de la hora para el día en el cual estamos viviendo, que Dios quiere que sea usted enseñado por el Espíritu Santo. Así que le invito, amado hermano, para que continuemos entonces la predicación que hemos empezado ya con el tema, que lo hemos titulado Preparados para Gobernar. Y quiero que abra conmigo en las Escrituras, en el capítulo 2 de Malaquías, capítulo 2 de Malaquías, y leemos unos versículos allí para que entonces entendamos el propósito de Dios de las cosas, el cual son enseñanzas que Dios nos quiere dar para nuestra vida, para nuestra instrucción en el día de hoy. Así que les invito entonces a abrir las Escrituras, Malaquías capítulo 2, desde el versículo 1, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí, yo os añado yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con el de vida y de paz, la cual cosas yo di por el temor, porque me temió, y delante de mí, de mi nombre, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley. Porque mensajero
es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hasta allí leemos entonces las escrituras, para que oremos entonces y veamos entonces el desarrollo que Dios nos va a dar por gracia y misericordia de Él para con la lectura que hemos leído. Así que oremos. Señor Jesús, bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Oh Señor, grande eres, Señor, digno de ser alabado, Señor. Qué Dios como tú, como dijo Miqueas 7:18 allí. Qué Dios como tú, que te olvidas de la maldad y perdonas el pecado. Oh Padre Santo, tú eres el Dios grande en amor, Dios misericordioso, Padre eterno, que estando nosotros perdidos en delitos y pecados, oh Señor, te plació, Señor, revelarte, Señor, a nosotros. Te plació darnos a conocer esos misterios, Señor Jesús. Oh Señor, esas perlas que estaban allí, Señor, ocultas, Padre mío, tú las sacaste, Señor Jesús, para dárnoslas a conocer y de darnos, Señor, esa revelación, Señor, divina de lo alto, Señor, que tú viniste, Señor, aquí, Señor, a padecer por cada uno de nosotros. Oh Señor, para que tú murieras, o usted morir, Señor, por nuestra causa y darnos vida a nosotros. Oh Señor, gracias te damos, Señor Jesús, porque misericordia suya para eterno para con nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, cuando nos ha permitido estar nuevamente, Señor, estar aquí, Señor Jesús. Tu palabra dice que si de gracia recibiste, da de gracia, Padre Santo. Y por ese motivo estamos aquí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, nos diste, Señor, la revelación. Te diste a conocer a nosotros, Padre mío, y nos diste, Señor Jesús, salvación, vida eterna. Nos limpiaste de todo pecado. Y por esa causa, Señor, estamos mostrando, Señor, que hay un Dios que cambia, un Dios que transforma, mostrárselo al mundo, Señor, que como hiciste con nosotros, que estábamos allí sumergidos, Señor, en el mal, Señor, en las tinieblas, tú puedes hacer lo mismo con cualquier vida, Señor, que está oyendo, atento a esta hora. Oh, Señor Jesús, te pido, Señor, misericordia, Señor, por cada las vidas que están allí, Señor, tiradas en el mundo, en diferentes lugares, Señor Jesús, sumergidas en el pecado, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. Oh, revélate a sus corazones, Padre mío. Y a tu pueblo, Padre mío, que estás, Señor, edificando, Señor, que estás llamando a diferentes lugares, Señor, de los 4 puntos cardinales de la tierra, Señor Jesús, para así reunirlos, Señor, en un cuerpo, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, mientras estamos aquí, Señor, caminando, Señor, en esta gran nave, Señor, que es el planeta Tierra. Padre eterno, gracias te damos, Señor Jesús, porque son tus bondades para con nosotros. Guía, Señor, nuestros pasos. Ayúdenos, Señor, en todas las cosas que vamos a emprender y hacer para tu gloria, Padre mío. Porque sabemos que es usted, Señor, que nos ayuda. Es usted, Señor, si hablamos es porque usted nos pone la palabra en nuestros labios. Si caminamos es porque la fuerza que usted nos da, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús, y ayuda a tu pueblo. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que es gracia infinita de ese Dios todopoderoso. Entonces, Padre hermano, entonces lo que estamos aquí viendo en lo que hemos leído, esta escritura que dice allí el versículo 1 de Malaquías capítulo 2, el primer versículo dice: ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos aquí que ¿qué eran los sacerdotes? ¿Qué eran los levitas? Eran los llamados, amado hermano, de llevar, enseñar al pueblo, de guiarlo por los caminos correctos, a ser obediente a la voz de Dios, obediente a los mandamientos de Dios. Eran los que estaban allí puestos por Dios para que ministraran su palabra, porque ellos los que estaban allí preparados para esa ordenanza de Dios, y era estar en el templo para trabajar en sus cosas de Dios, en las cosas de Dios, en los que Dios lo ha colocado, porque ese fue el pacto que hizo con Leví.
el padre, el de la tribu de Leví, que era que llevara entonces las cosas como levita y que él no le iba a dar posesiones en esta tierra, heredad en esta tierra. ¿Por qué causa? Porque la heredad, él iba a ser su porción. Ese fue uno de los pactos que Dios le dio cuando Josué repartió la tierra. A ellos no le dieron tierra en este mundo. ¿Por qué causa? Porque la porción era el Señor en la tribu de Leví. Ellos lo que estaban encargados a administrar la palabra, a llevar las ordenanzas de Dios para llevar a un pueblo, a enseñarlo a posesionarse, a conseguir su lugar, cómo servirle al Dios Todopoderoso. Era que prepararlos a cada uno de ellos, y esos eran los encargados, los levitas. Por eso la exhortación que tiene aquí el Señor para los levitas en el tiempo de Malaquía era eso. Es para ustedes la exhortación, es para ustedes que tienen este mandamiento. Allí vemos el número capítulo 18, cuando allí Dios les dice a los levitas, capítulo 18, allí para que usted vea la porción era de ellos. Capítulo 18 en capítulo 18, versículo 20, dice allí, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, allí estaba entonces Dios dándole que ellos no iban a tener heredad, porque la heredad era Él. Yo soy tu heredad, yo soy tu porción. Y es lo que te dice a ti, amado hermano, amigo, que no entiendes la palabra, que Dios te quiere de ser Él tu porción. Él quiere ser tu ayudador. Él quiere ponerte a ti en un lugar privilegiado. Usted que no conoce al Señor, Dios te está dando entonces la entrada para que seas como uno de los levitas, uno de los que están allí a la orden del Dios Todopoderoso para que hagan las cosas correctas. Así que Leví tenía un mandato divino, que él no iba a tener entonces posesiones aquí, heredad aquí en esta tierra, sino que iba entonces a ser Dios, iba a ser su porción, iba a ser entonces que él lo iba a ayudar en todas las cosas, lo iba a sustentar con todo. Así que el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios aquí sobre la tierra, como dijo el Señor Jesús, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, ¿entiendes? Ahora, a nosotros nos dijo lo mismo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque hay una heredad que es otra tierra, no esta tierra va a perecer, va a ser limpiada, va a ser purificada, pero vamos a tener una ciudad no permanente en este planeta Tierra. Tenemos una ciudad que va a permanecer para siempre, el cual es la Nueva Jerusalén. Así entonces es un símbolo que Dios pone entonces que ustedes no van a tener heredad en esta tierra, sino yo soy tu porción. Yo soy lo que te voy a ayudar, le dijo a Leví. Por lo tanto, a la exhortación que Dios manda aquí al pueblo de los levitas, porque Él nos ha encargado de llevar al pueblo, de enseñarlo, de corregirlo, de instruirlo, prepararlo para la buena guianza y para la buena dirección, que supieran cómo servir al Señor, eran ellos, los levitas, los administradores. Entonces aquí vemos que la parte de Dios es una exhortación, lo que llama aquí, una reprensión durísima para los ministros, los levitas, que eran los sacerdotes en ese tiempo, que se habían desviado del propósito para el cual Dios los había llamado. ¿Ve? Entonces, Dios los había llamado, los había colocado, los había instruido, los había enseñado para que guiaran al pueblo, pero en el tiempo de Malaquía se habían desviado del propósito, se habían apartado, y ahora ven entonces la exhortación de parte de Dios para traerlos nuevamente a esa posición. ¿Qué pasa? Despertarlos al movimiento que había en ese tiempo. Ahora, ellos estaban preparados para el servicio de Dios, eran los que
los que tocaban los instrumentos, porque no había otra tribu en el pueblo de Israel que se metiera en los negocios del Señor, que se metiera en las cosas que el Señor iba a hacer, que iban a administrar en el templo. No, eran los levitas encargados. Los levitas eran los que estaban preparados para darle un servicio íntegro a través de los instrumentos musicales en los que iban a alabar al Señor, porque eso es de donde dicen, tal gloria, no les ha dado gloria a Dios. Entonces, Dios requiere una gloria, Dios requiere que demanda de nosotros como levitas que alabemos y engrandezcamos a su nombre. Como nosotros somos sacerdotes igualmente, sacerdotes del Dios Altísimo, tenemos que darle la honra a Él, que es el que se la merece. Entonces, ¿qué estaban los sacerdotes? Los levitas en ese tiempo eran que llevarlo para que ellos eran los cantores, los que tocaban instrumentos de la música, eran los que ministraban la palabra en el templo. Y allí entonces todo eran los levitas. Era el pacto levítico. Así que era un servicio íntegro que tenían que darle al Señor en los instrumentos de música. Darle la verdadera adoración, darle la verdadera palabra, porque cuando venían a ministrar tenían que darle la palabra, no darle cosas mezcladas, porque allí iban metiéndose fuego extraño, si metían cosas que no estaban en la palabra. Por eso que cuando allí leían la palabra, leían conforme estaba escrito en los manuscritos que habían dejado de parte de Dios, escrito por los profetas, escrito por los hombres que Dios había inspirado, pero tenían que decir y repetir conforme estaban las escrituras. Entonces, eran los encargados de todos los negocios del Señor. Ahora, Dios vemos allí entonces que les dicen a los levitas, epa, para ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. ¿Ves? Entonces, ¿cuál mandamiento? Si no oyeres y si no acordares dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no ponéis en vuestros corazones. ¿Ves? Entonces, estaban haciendo que un servicio ahí, que frío, formal, ya no había ese fuego de Dios porque se estaban apagando. Entonces están metiendo ¿qué? Un fuego extraño en el altar, el cual Dios no lo iba a permitir y los iba a exhortar durísimo. Así como le pasó a los hijos de Aarón que se apartaron. Vemos que son las misericordias de Dios cuando el mismo Aarón, que era de la tribu de Leví, llamado como el sumo sacerdote, Dios allí no lo mató porque las misericordias son grandes. Cuando el pueblo se desenfrenó, cuando Moisés subió a la montaña allí al Sinaí a recibir las órdenes de Dios, las tablas de la ley, allí entonces quedó Aarón, su hermano, junto al pueblo, y el pueblo se desenfrenó a decir que no sabemos dónde está este Moisés, ¿qué le pasaría? No sabemos. Haznos dioses que nos guíen. Entonces, allí entonces Aarón les pidió el oro y les sacó entonces un becerro de oro les hizo. Y allí entonces Dios no lo mató por la gracia, por la misericordia y bondad de Dios. Pero vemos que cómo se puede apartar el hombre cuando Dios le pone un trabajo que llevar a cabo, una mención que lo identifique para que sea él el que va a guiar al pueblo, a enseñarlo, porque tiene una preparación que tiene que darle al pueblo, porque el pueblo si no tiene una preparación, ¿cómo va a llegar al conocimiento de Dios? ¿Cómo le va a servir a Dios? ¿Cómo va a ser saber y entender todos los requerimientos del Señor si no hay una enseñanza, si no hay una preparación? Entonces hay una cabeza, hay alguien que Dios colocó y enseñó y puso para que sea un maestro allí en la enseñanza del pueblo, el cual en este tiempo es el pastor. Y allá estaban los levitas, el sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, pero vemos cada una de las cosas que Dios permite que uno vea en las escrituras, que tiene que llevarse a cabo como tiene que ser. Allí entonces la adoración ya era baja, ya no se adoraba a Dios de corazón e integridad, sino que estaba bajando el nivel.
Y Dios entonces tuvo que llamar a exhortación a ese pueblo de sacerdotes. ¿Para qué? Para que despertaran a la realidad. Se habían enfriado y hoy vemos la enfrialdad más terrible, porque sabemos que el tiempo se está viviendo hoy en el tiempo de la última edad de la iglesia, que es la Odisea, que quiere decir la edad de los derechos, la edad de los reclamos. Una iglesia fría, formal, que dice estar rica, que está enriquecida y que no tiene necesidad de ninguna cosa. ¿Ve? Entonces estamos viendo que cada día el tiempo se está acercando más al fin y la iglesia, en vez de ir subiendo, va bajando entonces de nivel. Ya no, el termómetro de la espiritualidad está por el piso, porque vemos que la adoración, muy poca adoración, ya no entra en el espíritu las personas, sino que están frías como unas neveras allí bien almidonados, ni aplauden, ni dicen un aleluya, ni un gloria a Dios, cuando Dios requiere que le exaltemos y le demos alabanza a ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y es lo que estaba pasando allí entonces en ese tiempo de Malaquías, cuando Dios llamó a exhortarlo entonces a esos sacerdotes. Vemos lo que dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 4, cuando él dice que hay ayuda de los dones que Dios ha colocado en la iglesia, dones para que sean allí trabajando para la orden del Señor, o sea, para que el pueblo sea edificado. Y allí puso, dice la Biblia, allí se puso ayuda, puso los que presiden, que son los que ministran para la música, para el canto, para la alabanza, para traer al pueblo a un despertamiento y glorifiquen al Dios Todopoderoso, entrar en el Espíritu. Pues no sé, pero había poca adoración entonces, y allí entonces Dios lo estaba exhortando. Y hoy está peor cada día las cosas, porque ya no quieren decir ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que salga de nuestro corazón un gloria a Dios bien grande para ese Dios todopoderoso que fue el que nos hizo y no lo hicimos nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Si la gente entendiera la razón de Dios, la capacidad de Dios, que Él hizo todo para Él y por Él y para Él. O sea, todos Él, nosotros no tenemos nada aquí en este mundo, porque nosotros solamente somos administradores de los negocios de Dios. Entonces, si usted tiene su familia, si usted tiene hijo, esposa, carro, negocio, si tiene lo que tenga en este mundo, ha obtenido por gracia y misericordia de Dios, eso no es suyo, eso es de Dios. Usted solamente es un sirviente de Dios, usted es un administrador de Dios en esta tierra. Por eso no puedes jactarse, no puede bien llegar en su propia prudencia, sino que tiene que saber y darle gloria al Dios Todopoderoso, que fue el que se lo permitió obtener. No, que esto lo obtuve yo mismo por mis fuerzas, que si yo no fuera estudiado, que si yo no fuera esforzado para trabajar, no lo fuera obtenido. No, mentira del diablo, porque fue Dios que se lo permitió que lo obtuviera. ¿Para qué? Para que usted lo administre, usted lo obtenga y le dé a que no tenga, ayudar al que no tiene y todas estas cosas. Pero cuando usted se va a jactarse que fue por su fuerza, por su conocimiento, entonces ahí está mal, déjeme decirle. Es la gran mentira del diablo que engaña a muchos y entonces creen que se las saben todas, que lo tienen todo porque tienen mérito. Así entonces están entonces aquí los ministros en el día de hoy. Tengo tremenda congregación. Mira lo que tengo aquí. Todo esto lo he obtenido porque Dios me ha dado sabiduría. Sí, Dios te ha dado la sabiduría, pero no te jactes, no te apoyes en tu propia prudencia, porque Dios lo quita cuando Él requiere quitarlo. Y si te jactas, bueno, ahí vas a tener problema con el Señor. Dios te entregó una administración para que guiaras a un pueblo, para que pastorearas a un pueblo, era para que ¿qué? Lo mantengas en el orden y darle la enseñanza correcta sin salirte y no meter fuego extraño, como le pasó a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron enseñados por Aarón correctamente, pero ¿qué?
ellos se desviaron del propósito de Dios y allí entonces metieron fuego extraño en el santuario, dice la Escritura. ¿Y qué hizo Dios? Los mató inmediatamente, quemado allí. ¿Por qué causa? Porque Dios no acepta mezclas allí en su palabra. Dios no acepta extrañas cosas que lleven allí para adorarlo o cualquier cosa, no. Si va a hacer una adoración, adórelo correctamente. Por eso allí, cuando puso allí los que presiden, tienen que saber entonces presidir con solicitud. O sea, el que esté allí presidiendo tiene que llamar a Dios y pedirle con solicitud, pedirle, Señor, dame guianza, dame sabiduría para así presidir y alabarte con confianza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Igualmente, los que ministran tienen que ser la misma broma. Y todo lo que tenga un trabajo que hacer en el ministerio, tiene que hacerlo con la demanda de la gracia y sabiduría del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero a veces nosotros nos apoyamos, nosotros esto ya lo sé, entonces ahí es donde nos metemos en problemas, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que era entonces enseñar, preparar al pueblo para que aprendiese cómo servirle al Señor. Y eran los llamados, los sacerdotes, los responsables de hacerlo. Pero ¿qué pasó? Resulta que ni siquiera ellos estaban preparados para el tiempo cuando Dios le mandó esa exhortación a cada uno de ellos, porque estaban haciendo las cosas incorrectas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué dice allí el versículo 3? Entonces, o el versículo 2. Y no, si no oyeres y si no acordares dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestros corazones. He aquí yo os daño la sementera y os esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. ¿Ve? Y allí está basándose lo que vendría por causa que se habían salido de la posición, por causa que no estaban haciendo las cosas correctas en el tiempo de Malaquías. Y ahí viene entonces esa gran exhortación sobre cada uno de aquellos sacerdotes que estaban allí en ese tiempo. Ellos que estaban encargados para ministrar, para enseñar, pero ni ellos estaban preparados para hacerlo bien. Por lo tanto, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, Dios enseña a su pueblo correctamente, pero como tenemos libre albedrío, cada uno de nosotros, entonces a veces llegan ideas en nuestra mente que me parece que tiene que ser así, me parece que así se ve mejor. Déjeme decirle que no es como a nosotros nos parezca, no es como las ideas que llegan de allí o de para acá, o opiniones, no. Usted tiene que ver las escrituras. Si no habla conforme a la palabra, no habla conforme a lo que está escrito, entonces es mejor que no diga nada o se quede quieto, porque Dios quiere entonces llevar su pueblo a la perfección, y es a través de la palabra, a través de las escrituras, como está allí colocado, que Él ya dejó esa ley puesta, plasmada a través de la escritura. Así que, amado hermano, el pueblo demandaba entonces, queriendo demandar desde el favor de Dios el alimento, el alimento espiritual, y los ministros que estaban encargados así no entendían lo que estaban haciendo, porque estaban ¿qué? Haciendo cosas incorrectas. Mandando ¿qué? Era enseñando cosas, como hacen el día de fábula, cuentos, que son es un cuento basado quizás en una verdad, pero son una mentira cuando usted lo prueba a través de las escrituras. Como el cuento, por ejemplo, las fábulas que salen en la televisión, Blancanieves, 7 enanitos, el hombre de hierro, el hombre de acero, Superman, y son historias que están allí, cuentos, pero son fábulas, amado hermano. Usted no puede vivir de fábula, tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vemos hoy en día que hay tantos
entretenimientos en las iglesias, tanto entretenimientos, vamos a decirlo, o cuentos que están echando al pueblo, enseñándole historia, cuando tienen la palabra, tanta palabra aquí en la Escritura para darles a conocer los misterios de Dios, darle a conocer cómo puede servirle al Señor cada día mejor, cómo pueden hacer para que descienda el Espíritu Santo sobre sus vidas y puedan allí caminar en pos de Dios, así como caminó allá cada uno de los grandes profetas del pasado, porque Dios quiere hacer lo mismo o está haciendo lo mismo en el día de hoy. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, esas fábulas están metidas en la iglesia ahorita, puros cuentos, entreteniendo a la gente y haciendo vigilia, haciendo que aunque no está mal la vigilia, no están mal los ayunos, no están. Eso es bíblico, pero de acuerdo al mandamiento de Dios. Si Dios se lo dirige a hacerlo, hágalo, porque es correcto, es bíblico, pero no como una imposición por el ministro, por el pastor. No, eso tiene que ser usted con Dios en un ayuno, por ejemplo, decir una vigilia que van a hacer, sí, hágala, es correcto, pero de acuerdo al mandamiento, a la guianza del Espíritu Santo. Ahora, Dios ha tomado entonces que darle, entonces, exhortar al hombre, al ministro, exhortar allí a los sacerdotes para que vean que están haciendo lo mal, entonces van a venir, no será bendición, será maldición. Quise decir, pero Dios maldice. Déjeme decirle que sí, cuando usted no hace las cosas correctas, no le va a acarrear bendiciones a su vida, sino va a acarrearle maldición, porque no está siendo conforme Dios se lo ha requerido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y fíjese lo que dice aquí el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces este es el pacto que Dios hizo con Leví. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Quién tuvo humillado? Cuando hizo el pacto con Leví, que lo que iba a hacer, y él se mantuvo en esa línea en el principio, porque en el principio no fue así. Cuando Dios hace que una cosa la hace correcta de una vez, pero el hombre llega el tiempo, empieza a desviarse, a torcerse. Ahora déjame decirle algo. Nosotros, o usted, amado hermano, hermana, que me escucha en esta hora, usted es los levitas de este tiempo, porque Dios le entregó a usted potestad de sus hijos, de su casa, para que lo mantenga en línea, en orden, en exhortación y temor de Dios a cada uno de sus hijos allí. Pero usted es el que está llamado a enseñarlo, a mantenerlo allí bajo ese nivel del Todopoderoso, para que sepan y tengan temor de Dios Todopoderoso. ¿Por qué vemos tanto hoy rebeldía en los jóvenes, tantas casas, hogares destruidos? Porque no hubo una enseñanza del hogar. Vemos que el tiempo que estamos viviendo, los muchachos son más terribles todavía, porque mucha sabiduría, muchas grandes cosas que este mundo está ofreciendo, el diablo, dándoles a conocer con esas tecnologías de los celulares y todas estas cosas. Pero si usted como levita, como padre, madre allí, que tiene que darle la enseñanza correcta a su hijo, désela, no le falte nunca una palabra de corrección. Que son rebeldes, sí, pero déle la palabra de corrección, que Dios entonces va a obrar cuando usted menos lo espera. Solamente usted tiene que darle la palabra de exhortación y de corrección a su tiempo, para que mantenga su casa correctamente, como un levita. ¿Por qué? Porque son los llamados. Ahora, Dios nos ha dicho, nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo aquí sobre la tierra. O sea que nos ha entregado entonces un poder, y por eso nos está enseñando, amado hermano, nos está preparando para que podamos entonces que ministrar los poderes de Dios aquí sobre la tierra,
Pero si no tenemos la enseñanza, si no, o no sabemos cómo hacer con las herramientas que Dios nos entrega, entonces estamos entonces errando, estamos fallándole al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces ¿qué dice entonces la gente? La gente también entonces que en las iglesias hoy en día que los sacerdotes, los levitas, los hombres llamados, ministros llamados a llevar correctamente un culto a Dios, no están haciendo las cosas correctas. Y entonces Dios viene entonces a darle una palabra de exhortación dura para su vida, porque están metiendo ¿qué? Historia, fábula y entretenimiento entonces al pueblo y nos están enseñando, nos lo están preparando cómo servirle al Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, que hablan del hombre de acero, Superman. Sí, el hombre quizá hay una pequeña verdad allí, porque Dios hizo el hombre, la gran señal de Dios, el Espíritu Santo, lo hace que a un hombre de Dios allí poderoso. ¿Por qué? Pero poderoso en Dios, no poderoso para el mundo, porque Dios, imagínense que era el más grande, el más poderoso que hay, descendió y se hizo más pequeño. Y vino ¿qué? A lavar pies aquí sobre la tierra. Que él no vino, dijo, a servir, sino a ser, él no vino a ser servido, sino a servir. Así que el que quiera ser grande, hágase pequeño, hágase humilde, es lo que dice el Señor. Así que la humildad es lo principal para un hombre, una mujer de Dios. No crea que lo que usted tiene, porque usted se lo ha ganado. No, nosotros no nos ganamos nada. Fue Dios que le plació darnos lo que tenemos. Y más la salvación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque estábamos perdidos en delitos y pecados. No había esperanza para usted. No había esperanza para mí. Pero Él le plació revelarse a su corazón a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no son fábulas. Es la palabra que tiene que estar hoy en los púlpitos. Es la palabra de Dios que tiene que estar enseñando y preparando a un pueblo para servirle al Dios Todopoderoso. Así que vemos ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Así que ese no fue el fundamento que Dios colocó en el principio entonces. Eso fue lo que usted ponga un fundamento falso, que no sea la palabra, eso va a ser arena movediza, mi hermano. Arena movediza, no hay otro, porque nadie puede poner otro fundamento, dijo el apóstol Pablo. Nadie puede poner fundamento sino el que está puesto, Jesucristo mismo. ¿Ve? Entonces, allí está entonces en 1 Corintios capítulo 11. Dice, allí el apóstol Pablo, hablando de ese fundamento, nadie puede poner otro fundamento del que ya Dios ha colocado. Porque es Dios el que coloca el fundamento y usted se desvíe de ese fundamento, allí entonces va a fallar grandemente. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner, o sea, 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. ¿Ves? Entonces, ¿qué vas a probar? La obra de cada uno, el fuego, y es el fuego de Dios. Fíjese, ¿qué pasó ya con estos dos hijos de Aarón? Abiú y Nadab y Abiú, que ellos metieron fuego extraño allí en el santuario y que Dios no aceptó esa mezcla. Dios no aceptó fuegos extraños, cosas erradas que estaban en la palabra. No, Dios quería un servicio íntegro. Dios quería un servicio para Él, no un servicio ligado, porque Dios no comparte la gloria con nadie. Dios quiere que le sirvan íntegramente y que le den el servicio para Él, que Él lo puede recibir, porque otra cosa que da fuera de la palabra o mezclada
que sea una cosa extraña, que no, Dios no lo haya exigido, entonces Dios va a llegar a su nariz un mal olor y el Dios no lo va a aceptar. Entonces hay que hacer entonces las cosas correctamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la enseñanza, amado hermano, que Dios vino, o la exhortación que vino a traer a los sacerdotes en el día de Malaquías, era que estaban fallando. Ese no era el pacto que había hecho con los levitas, que el pacto fue perfecto cuando ellos se ministraban al Señor correctamente, pero ahora aquí se habían desviado del propósito, se habían desviado de la enseñanza, se habían desviado de la preparación para el pueblo que estaba allí oyendo a Dios a través de los sacerdotes que ministraban su palabra. Ahora vemos allí una parte que Dios dice, el versículo 7, o allí, sí, o vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dios hablando del pacto que hizo con Leví. La ley de verdad que estuvo en los labios de Leví allá en principio, la ley de verdad estuvo en su boca, imagínense, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Este era el pacto que había hecho con Leví, y allí estaba trabajando correctamente el Leví, con la ley, con la ordenanza de Dios y con llevando a cabo a la enseñanza al pueblo, porque tenían que caminar una caminata perfecta para andar delante del Señor. Y hoy requiere Dios más perfección todavía para el pueblo, más perfección, más lineamiento, más exhortación para llevarlo a un nivel que es al nivel de la estatura de un varón perfecto. O sea, este era el principio ya que estaba bien. Dios nos va a volver el principio de nuevo, ¿sabe usted? Dios va a restaurar todas esas fallas que el hombre se ha desviado del propósito de Dios, se ha salido de las manos de Dios, pero Dios dijo que yo restauraré. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Se dice allí el versículo 7, porque los labios de los sacerdotes ha de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ellos eran entonces ¿qué? Los encargados de ministrar la palabra de Dios, meterse allí en lo secreto, en la chequina, con Dios, allá en la cuarto secreto, en lo íntimo con Dios, para buscar ¿qué? Sabiduría de lo alto, traer allí a Dios a la escena, bajarlo y recibir de una vez la palabra del mismo Dios, de la boca de Dios, para ellos entonces expresarla al pueblo, lo que Dios requería para cada uno de ellos. Pero el pueblo estaba ¿qué? En una posición, ellos estaban demandando, porque cuando viene el pueblo, vamos a hablar de la iglesia, en la iglesia, viene a la iglesia a buscar quizás un bálsamo para el problema, para su vida, porque muchos vienen afligidos con tantos problemas en el mundo el día de hoy, van a la iglesia a buscar una palabra, y cuando van a conseguir una mezcla, una confusión, y entonces ¿qué? Se van derrotados más bien. ¿Por qué? Porque el sacerdote que está llamado, el pastor que está llamado a enseñar, a guiar y a dirigir, a preparar, no estuvo en lo secreto con Dios, no estuvo allí en lo íntimo con Dios, y entonces no pudo tomar sabiduría de lo alto, porque no pudo recibirla, pues, porque no es que no estaba en lo suyo y no se pudo meter en los secretos. Entonces el pueblo exigiendo, el pueblo clamando con sed, con hambre de la palabra, con sed de agua de la palabra, el pan de vida que es el alimento para el cristiano. Entonces no daba entonces no tenía la sabiduría el sacerdote o el pastor, y allí entonces estaban
errando, fallando y desviando al pueblo del propósito. Es lo que están haciendo en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos que hay una demanda. Hoy hay una demanda porque gracias al Señor por la enseñanza, gracias al Señor le damos por la sabiduría de lo alto que ha puesto hombres idóneos para el ministerio, hombres preparados con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo un pueblo a un lugar, y es llevarlo a esa tierra prometida, que obtener el Espíritu Santo. Y Dios nos ha enseñado y nos ha instruido grandemente en la palabra, porque es gracia de misericordia de Él. Y vemos que cuando vemos que un pueblo está bien instruido, ese pueblo entra ¿qué? En lo secreto con Dios, entra en la oración, entra allí en lo íntimo con Dios. ¿A qué? A pedirle por el ministro, a pedirle por el pastor. Señor, dale a mi pastor, dale sabiduría de lo alto. Señor, pon palabra en sus labios para que nos dé el alimento que necesitamos. Entonces, ese es el llamado, es el clamor del pueblo, para que así el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, pueda venir al pastor de su iglesia, puede venir allí al sacerdote, al levita que está allí, para que así entonces en lo íntimo él también con Dios venga entonces esa palabra, dotado allí, ese ángel ministrador que va a tomar los labios del ministro y va a hablar a su corazón los que están allí, que estaban clamando por una palabra, que estaban clamando por una ayuda. Entonces, allí entonces el punto, tiene que estar una ayuda, una con otra. El pueblo clamando para que le dé al pastor y el pastor clamando de lo alto también para que así pueda descender sobre él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice, el hermano Branham dice, cuando el pueblo ora al culto por su pastor, y cuando ora y ora el pastor igualmente, de seguro se va a oír del cielo. ¿Por qué causa? Porque hay unanimidad, y es lo que Dios quiere en el día de hoy, unanimidad, tanto el pueblo como el ministro, lo que esté allí ministrando la palabra de Dios. Y Dios quiere que su pueblo se una, no solamente una iglesia, no, Dios quiere la iglesia universal que tiene regada por todo el mundo, que estén en unanimidad, juntos, hablando una misma cosa. Es lo que Dios requiere para que así entonces pueda venir lo que Dios va a enviar para este mundo, que es la manifestación de los hijos de Dios en su plenitud. Dios plenamente descendiendo a pieles humanas, hombres y mujeres que han esperado porque han sido instruidos para recibir entonces que la enseñanza, la preparación para tomar entonces posición de su lugar y allí entonces ministrar entonces que los poderes de Dios que quiere dar a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea ese Dios todopoderoso. Por eso, amado hermano, no podemos entonces fundamentar el pueblo. El ministro no puede fundamentar al pueblo en arena movediza, porque si no le va a pasar como aquel hombre que edificó su casa en arena movediza. Llegaron los vientos, llegaron los ríos y dieron ímpetu con aquella casa y la destrucción fue grande. Se cayó, no aguantó el vientecito. Que hoy vemos que los vientos son ¿qué? Muchedumbre de gente, o sea, guerra que vienen, problemas, dificultades. Entonces vienen esos vientos allí y allí entonces lo van a tumbar rápido, lo sacan de la palabra, lo sacan de la iglesia, porque ya no quiero ya más ser cristiano, no, tengo muchos problemas más bien. Entonces lo saca el diablo fácilmente porque no ha tenido un buen fundamento. Pero el que edificó su casa en la roca, en la peña, allí entonces puede venir lo que venga, huracanes, ventarrones, todo lo que venga, ríos, mares sobre él, no van a poder tumbarlo porque está edificado sobre la roca, sobre la peña, que es que el fundamento, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Grande es sus bondades para con nosotros, amado hermano. Entonces,
¿Qué vemos allí entonces? Dios dándonos entonces que una enseñanza para que seamos entonces que edificados en lo que Dios quiere. Y es ser edificados, fundamentados en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que ve usted cuáles son entonces las bases donde los ministros deben de estar allí, o enseñar al pueblo, prepararlo para saber gobernar los poderes de Dios. Allí es lo que tienen que estar ya fundamentados en las bases, que es la palabra, Jesucristo mismo. Romanos 11:29 dice que los dones y los llamamientos son irrevocables, amado hermano. Así que Dios coloca el ministro, los ministerios que Él ha colocado en su iglesia, y eso no pueden ser revocados. Dios los llama a un hombre, llama a una mujer para hacer un servicio, porque debe ser, la mujer tiene su parte allí con los dones que Dios ha entregado a la iglesia, y ellos tienen que estar esos dones en la iglesia porque es la forma, las herramientas de Dios para que trabaje al pueblo, para que así lo prepare para lo que Dios quiere entregarle en sus manos. Pero si no están esos dones, no están esos ministerios acorde al movimiento de Dios como levitas allí para administrar los negocios del Señor, entonces están fallando grandemente. Así que los dones y los llamamientos son irrevocables, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que dice allí el versículo 8 de Malaquías 2, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ves? Entonces le está llamando ¿qué? La exhortación. Primero, en el versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdote, a vosotros es este mandamiento. Y aquí le dice el por qué. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos aquí entonces que les dice: este mandamiento es para ustedes, y ustedes, como han hecho tropezar al pueblo de Dios, entonces va a venir entonces no las bendiciones, sino las maldiciones. ¿Ves? Entonces, vemos que vemos entonces que Dios entonces llamando una exhortación dura al pueblo, a los levitas, para que se mantengan entonces en línea. Ahora, vemos que tiene entonces que saber que las herramientas de Dios, un ministro tiene que tener entonces saber y conocer las herramientas que Dios ha dado o que tiene preparada para entregarle en sus manos como levita, como sacerdote, como pastor de la iglesia, para que usted sepa enseñar y llevar al pueblo entonces a ser preparado o a ser enseñado allí a obtener las cosas los beneficios del Señor. Tiene que hacer que para hacer esa obra que el Señor le ha encomendado correctamente, tiene que saber y conocer las herramientas. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas? Dios dotó a la iglesia de los dones, los ministerios, y allí las cosas que Dios dice allí en primera de Corintios capítulo 12, allí las herramientas que Dios ha colocado. Por eso Dios no deja al pueblo desamparado, amado hermano. Dice el versículo 4 de 1 Corintios, dice: pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, que obra todas las cosas en todo. Pero que del ministro, el levita que está llamado a llevar al pueblo y enseñarlo, no conoce las herramientas, no conoce lo que Dios le quiere entregar en sus manos para que así pueda ministrar y llevar y enseñar al pueblo. Entonces no va a poder hacerlo correctamente porque no
ha entendido el propósito de Dios. Porque dice el versículo 8 o el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Todo tiene que ser entonces, ¿qué? Para provecho del pueblo de Dios. Dios le entrega todo en sus manos al ministro, y allí entonces tiene que entonces Dios a través del Espíritu Santo decirle y darle guianza. Pero si aquel ministro no se mete en lo secreto, no se mete allá en lo íntimo con Dios, entonces no va a obtener sabiduría de lo alto para que así pueda temerle a Dios. Y al temerle al Señor, va a conseguir las cosas correctas que Dios va a querer decirle al pueblo o enseñarle. Por eso, amado hermano, hoy en día vemos que el pastor es el que más tiene responsabilidades. ¿Por qué causa? Porque el pastor es el que va a traer la enseñanza, el pastor el que va a traer, llamado a traer el alimento al pueblo. Es el buey de carga, como dice allí la palabra, el buey de carga, porque es el hombre que Dios ha dotado con sabiduría de lo alto, con el temor de Dios y la ciencia de Dios. ¿Para qué? Para así saber y llevar al pueblo, enseñarle correctamente, porque el hombre que tiene que estar dotado ¿para qué? Para tener esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad, porque es el buey de carga de la iglesia. Los otros ministerios tienen su parte, pero no como el pastor, amado hermano. Porque dice allí, fíjese lo que Dios le dice allí a Ezequiel 34, hablándole a los pastores, para que usted vea. Ezequiel 34, hablando el Señor a los pastores. Dice Ezequiel 34, 1. Y fue mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Coméis la leche y os vestí de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas, no corroboráis la flaca, ni curaréis, ni curaste la enferma, no ligaste la perniquebrada, ni tornaste la amontonada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vio la exhortación que Dios le da aquí a los pastores. ¿Por qué? No están haciendo las cosas correctas, no han hecho las cosas bien y quieren entonces enseñorearse entonces de la grey. Ellos son los que ellos dicen, no lo que dice Dios, sino lo que ellos dicen. Entonces tienen subyugada al pueblo, tienen subyugado a las ovejas, y Dios le da entonces exhortación aquí a través de Ezequiel a los ministros, a los pastores que los están llamados el día de hoy a llevar la palabra pura, sin adulterio, sin mezcla, sin levadura. Pero ¿qué están haciendo entonces? ¿Por qué causa Dios le trae exhortación? Porque no han estado en los secretos con el Señor, no se han metido allí en la chequina, y entonces por lo tanto no han tenido la sabiduría de Dios para saber y conocer lo que Dios les ha entregado en sus manos, las herramientas o lo que Dios quiere hacer en el día de hoy para con cada uno de ellos, para que lleven al pueblo a la enseñanza correcta, a que los lleven y los guíen y los preparen para que reciban entonces allí el Espíritu Santo y puedan caminar en pos de Dios. ¿Ve? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero si los ministros no saben, entonces el pastor no sabe cómo defenderse o cómo trabajar con las herramientas de Dios, que son los dones y los ministerios. No, yo
trabajo aquí, yo hago todo. Hacer lo que quieren muchos pastores ahorita. Ellos son toderos, porque ellos ministran, ellos presiden, ellos limpian la iglesia, ellos preparan todo. No quieren tener el ministerio allí a su disposición. Cuando Dios ha dotado al pueblo con toda esa herramienta, toda la iglesia tiene que tener toda esa herramienta trabajando. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11 tiene que estar en actividad en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado esas herramientas en ese lugar, en la iglesia, para que pueda entonces llevar a cabo una enseñanza, una preparación al pueblo. Porque Dios quiere que ellos gobiernen. ¿Y gobiernen qué? Gobiernen su poder, lo que Él tiene para ellos, su palabra. Y no puede entonces ¿qué? Si usted no puede gobernar bien, entonces ni su casa, no se puede gobernar a usted mismo, entonces tampoco va a poder gobernar la casa del Señor. Por eso la exhortación es para los pastores aquí, lo que está haciendo el Señor en esta escritura. Dice versículo 5. Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. ¿Ve? Están esparcidas las ovejas por todos lados. ¿Por qué causa? Porque el pastor no le está dando entonces el alimento correcto. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en todas las faz de la tierra. Fueron derramadas mis ovejas y no hubo quien buscara ni quien requirieres. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mis rebaños fueron para ser robados y mis ovejas fueron para ser comida de toda bestia del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿Ve? Por tanto, os pastores, oíd palabra de Jehová. Exhortaciones. ¿Ve? ¿Por qué? Los pastores están apacentando ellos mismos. Hoy en día vemos que ya no es necesario estar en una iglesia, no es necesario estar encerrado entre cuatro paredes, porque cuando estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. No, es una verdad, pero mal dicha o mal enseñada, porque Dios quiere los ministros, los pastores, que Él lo ha puesto para que pastoreen a su pueblo, su rebaño, y tienen que hacer el trabajo. No va a estar con un aparato allí mecánico, porque el Espíritu Santo no va a descender a un aparato mecánico, a una cinta o lo que sea allí para o que estén allí oyendo. No, Dios va a oír, el pueblo quiere oír palabra del mismo Dios a través de los labios del predicador, para que pueda enseñarlo y ser enseñado por la palabra de Dios. Y ser entonces ¿qué? Aprender allí para que lo pueda entonces guiar y para ir preparado para gobernar lo que Dios quiere que ellos obtengan. Pero aquí entonces está la palabra de exhortación, es para los ministros. Sigue diciendo el versículo 9. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo a los pastores y requeriré mis ovejas de sus manos y haréle dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les será más por comida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios le va a pedir cuenta entonces a cada ministro, cada pastor local que tenga un rebaño que Dios le haya dado para que lo apaciente y no le ha hecho las cosas correctas, tiene que darle cuenta a Dios. ¿Qué dice la palabra? Está clara. Que la iglesia que no tenga los dones y los ministerios
operando en la iglesia, ese ministro tiene que darle cuenta al Señor. ¿Por qué causa? Porque Dios le está entregando las herramientas correctas, las herramientas adecuadas para que prepare al pueblo, pero no quiere, no sabe cómo hacerlo. Cuando un ministro tiene que estar ya equipado con la gracia, la sabiduría de Dios de lo alto, que venga a él para él poder saber y entender cómo puede manejar las herramientas, cómo puede venir cuando una persona habla en una lengua extraña, ya saber, tener conocimiento, esta es voz de Dios, saber si es de Dios o es del enemigo, porque tiene que tener herramientas también para tener la interpretación. Y si no la tiene, demándesela a Dios, porque ¿qué dice Santiago? El que esté falto de sabiduría, demándela a Dios y Él la dará sin reproche. O sea, Él la dará más abundantemente. ¿Pero qué? Si no la pide, no está en lo secreto, jamás va a poder entonces saber cómo manejar las herramientas. Y allí entonces se va a meter entonces ¿qué? En problemas con Dios, porque tiene que darle cuenta al Dios Todopoderoso, porque Dios le ha entregado todas las herramientas para que pueda llevar entonces a una iglesia a la perfección. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que vemos que muchos ministros están fallando en eso, porque no saben ni se han interesado en buscar a Dios entonces allí en lo secreto, allí en oración, que es lo importante. Porque ¿qué le dijo el Señor allí a Leví? Él estuvo allí, el versículo 4. Mi pacto fue con el de vida, de paz, con los cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Ves? El primer pacto cuando hizo con Leví. Estuvo humillado Leví delante del Señor y haciendo las cosas correctas como Dios lo requería. ¿Y qué dice la palabra en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6? Humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, echa vuestra solicitud delante de Él y Él tiene cuidado de nosotros, amado hermano. Él tiene cuidado de ti. Él no te va a desamparar, pero ministro, no te va a desamparar. Solamente que te mandes que requieras sabiduría de lo alto, que busques al Señor con temor y temblor, y Dios te va entonces esa palabra de sabiduría de lo alto para poder aprender y enseñar al pueblo y llevarlo, prepararlo para que pueda entonces servirle correctamente al Señor y aprender que como nos puso como reyes y sacerdotes aquí sobre este mundo, entonces sabemos y tenemos entonces que ese conocimiento pleno para saber y trabajar con los dones, los ministerios, los que Dios ha dado a la iglesia y así entonces tener esos poderes para poder hacer la obra requerida de parte de Dios. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, así la enseñanza entonces para los ministros, los ministerios y para todo el pueblo de Dios. Cuando usted ora, entonces va a oír del cielo porque ese ministro, ese pastor va a estar entonces allí en lo secreto con el Señor y allí entonces va a oír palabra viva de Dios. Así que, amado hermano, Dios me les bendiga, Dios me les guarde en esta hora y oremos para finalizar entonces esta predicación. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Grande es, Señor, y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que ella es la que nos enseña, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, Señor, la enseñanza es la que posiciona, Señor, al creyente, Señor, en las bases bíblicas, Padre mío. Oh, Padre eterno, en la roca eterna de los siglos, que es la que nos va, Señor, dar seguridad, Señor. Oh, Padre mío, no hay otro fundamento del que ya usted ha colocado, que es Jesucristo mismo. Padre eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el pueblo que ha de oír, Señor, esta predicación, Padre mío. Te rogamos, Señor, que sea usted, Espíritu Santo, Señor, dándole, Señor Jesús, el entendimiento claro y preciso, Padre eterno, para que ellos puedan comprender
y aquellos ministros, Padre eterno, que ha de oír, Señor, o estar al alcance de nuestra voz, Padre mío, que ellos se examinen, Señor Jesús, y ellos puedan meterse allí, Señor, en lo secreto, en la chequina, Señor, en lo íntimo con Dios, Padre eterno, para que ellos puedan también aprender, Señor, y ser enseñados por ti, Señor, a través del Espíritu Santo. Oh Dios de la gloria, bendice aquellas vidas que están en necesidad en esta hora, Señor, sabiendo que es mucha, Padre eterno, la necesidad que está en el mundo, pero tú estás allí, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Oh Señor Jesús, ten misericordia, Señor, que están clamando, Señor Jesús, por algún propósito, alguna necesidad, Señor, pues te lo ponemos cada uno en sus necesidades en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios me le bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.